Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Hoy tenemos el placer de entrevistar al Sergio Rivera, geólogo y vicepresidente de exploración de Marimaca Copper Corporation. Para mí es especial tener Marimaca hoy porque es un proyecto de Chile donde hay uno de los últimos descubrimientos en el cobre, ¿no? Digamos, Marimaca está en la Bolsa de Toronto con las siglas MARI. Bienvenido, Sergio, al programa. ¿Podrías introducirte y explicarnos un poco de tu experiencia y background para la gente que no te conozca? Sí, hola Amadeus. Eh, es muy bueno poder charlar contigo hoy día, contigo y con los oyentes. Eh, por tanto, primero quiero agradecerle la invitación y para mí también es un gusto hablar de nuestro proyecto Marimaca. Yo soy Sergio Rivera, soy el vicepresidente de exploraciones de Marimaca Copper. De profesión soy geólogo y tengo trabajando en exploraciones casi toda mi carrera profesional, que ya está un tris por sobre los 40 años de experiencia. Entonces, De experiencia. a esta edad, Amadeus, tú no sabes qué es mejor, si decir cuál es tu edad o cuál es tu experiencia. Eh, he trabajado en exploración toda mi carrera. Me formé en exploración al salir del- de la universidad y he trabajado en eso prácticamente todo el tiempo. He trabajado para varias empresas. Tuve la suerte de egresar en el tiempo cuando en Chile, en los 80, comenzó el boom de la exploración. Ujú. Con las olas sucesivas que se ha explorado por oro, después por cobre, después por oro de nuevo y así sucesivamente. Entonces, salí primero explorando por metales preciosos y después lentamente derivé a la exploración de cobre. Eh, Antes de unirme a Marimaca Copper, que antes se llamaba Core Mining, lo que hice fue trabajar también una cantidad de años, más de 10 años, para Codelco. Muy bien. Entonces, esa es básicamente mi experiencia y estoy vinculado con Marimaca desde su descubrimiento en el año 2016. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, por introducirte y por explicarnos un poco de ti. Ahora, ¿podrías explicar un poco la historia de Marimaca, desde un poco el descubrimiento y cuál es el principal objetivo del proyecto y de la compañía? Claro, por supuesto. Mira, sí, déjame decir antes de hablar un poco de materias más técnicas, Mm. que la información que voy a compartir contigo es la misma información que es básicamente pública y Sí, que claro. está contenida en las presentaciones y en los informes que están en la página web o accesibles por cedar.com, de modo que los disclosures de información que están contenidos ahí básicamente se aplican y se extienden a lo que yo pueda decir, Sí, para señor. no generar problemas de expectativas en los oyentes, Vale. expectativas desmedidas. Mira, con respecto al proyecto Marimaca, yo suelo decir que para mí los proyectos mineros o los proyectos de exploración o proyectos en esta etapa se dividen básicamente en dos tipos: los proyectos que no son tan buenos y los proyectos buenos. Pero para mí Marimaca es un proyecto excelente. O sea, definitivamente escapa de es más que bueno, diría yo. Más que bueno. Es más que bueno. Y eso porque eh, desde varios puntos de vista, un proyecto bastante único, bastante extraordinario, sin ser un megaproyecto o un proyecto de gran tonelaje como los que trata de buscar la industria, pero lo bueno que tiene Marimaca en síntesis es que es un proyecto muy fácil de realizar. Desde el punto de vista económico, es muy buen proyecto para rendir caja. El margen, porque Ujú. tiene costos muy bajos, es un proyecto que puede rendir mucha caja en corto tiempo y se puede hacer básicamente con todos los requisitos que hoy en día se piden a los proyectos mineros, en Ujú. términos de sustentabilidad, en términos de relaciones con comunidades, etcétera.
Mira, Marimaca, visto en las estadísticas, incluso publicadas, es uno de los cubrimientos de yacimientos de cobre más grandes que hay en el norte de Chile en los últimos tiempos. Eso ya lo hace particular. Y incluso estadísticas mundiales aparece en los típicos gráficos de descubrimientos por año, Sí. casi el único descubrimiento en un periodo como de 5 años a nivel mundial, de Ujú. descubrimiento importante. Ahora, Marimaca está en un distrito antiguo en el norte de Chile, en la zona de la costa. Es un distrito que tenía trabajos mineros desde el siglo XIX probablemente, pero con vetas de alta ley, no había ninguna proyección para un yacimiento más grande. La ubicación es fantástica, el proyecto está a unos 50 kilómetros de Antofagasta, está a unos 25, 20 kilómetros de la costa, Ujú. muy cerca de un puerto que se llama Mejillones. En este puerto hay todas las facilidades que te puedas imaginar desde el punto de vista industrial, de la energía. El proyecto se va a hacer con agua de mar, por ende tiene la fuente de agua, eh, y tiene además, por supuesto, que es de lo más importante, gente experimentada, mano de obra muy experimentada, minera en la zona cercana. eh, entonces, desde ese punto de vista, tiene muy buenas condiciones. Nosotros llegamos a ese proyecto porque una familia de mineros de Antofagasta nos ofreció la propiedad. Muy bien. Nosotros la fuimos a ver. En ese tiempo nosotros buscábamos un proyecto no tan grande, buscábamos un proyecto que pudiera producir entre 5.000 y 10.000 toneladas de cátodos por año. Ese era el Ujú. objetivo. En la primera visita a Marimaca yo me di cuenta que realmente eso era bastante fácil de De poder conseguir. obtener en la propiedad, claro, Mm. porque básicamente habían labores antiguas, habían bastantes afloramientos, porque la zona se caracteriza por estar básicamente aflorante. Ujú. Entonces era fácil ver en los cortes de camino, en los laboreos mineros, la naturaleza de la mineralización, que eran óxidos de cobre y que podía llegar a tener 15, 20 millones de toneladas, que eran lo que nosotros buscábamos, de alrededor de 0,5-0,6% de cobre. Entonces, eso fue del punto de partida. Eso Ujú. fue como alrededor del 2015 que hicimos los reconocimientos, llegamos a un acuerdo con los dueños y ya el 2016 comenzamos las perforaciones. Eh, Marimaca es, como te decía, está en muy buena ubicación, con respecto a infraestructura. Si tú vas haciendo la relación para poder comparar, desde la perspectiva de las personas que conocen un poco qué está pasando con los proyectos mineros, generalmente se habla hoy en día de proyectos importantes, los proyectos grandes, los grandes descubrimientos en tamaño. Pero Sí. resulta que en Chile los grandes descubrimientos de gran tamaño están todos ubicados a más de 2.000 o 3.000 metros de altura, a más de 200 kilómetros de la costa, con muchos problemas para abastecerse de agua, con muchos problemas para llevar el personal a trabajar, con problemas con comunidad, etcétera. Casi ninguno se salva de alguno de esos, Claro. de tener esos problemas. Y desde ese punto de vista, Marimaca no tiene ninguno de esos problemas. Ninguno, nada. O sea, contrasta el tamaño y tú puedes decir, claro, Marimaca va a producir probablemente menos cobre, la mitad de lo que produce un gran yacimiento de cobre que va de los 100.000 toneladas de cobre para arriba, digamos. Ujú. Probablemente Marimaca produzca la mitad o muy cerca de un poco más, 50 o 60.000, si llegamos a la meta que tenemos nosotros. Pero si llegamos a eso, en relación al valor, debido a la baja inversión, debido a la ubicación, desde el punto de vista económico, si tú lo comparas por el rendimiento económico de dólar invertido, es mucho más alto Sí, sí. de Marimaca comparado con cualquiera de los otros proyectos grandes que tienes ahora. Y lo otro es que va a producir cobre verde, básicamente, lo que todo el mundo quiere ahora, que es un cobre limpio, con bajas emisiones, con bajo consumo de agua, con nada de consumo de agua dulce, agua de mar. Eh, entonces, Sí, sí. No, para desde mí, todo, para desde todo mí, su punto de vista es bien claro. Ujú. sí, para mí Marimaca, ¿no? Es un proyecto muy singular, ¿no? Como has dicho, bajo coste, un alto grado de óxido de cobre hasta, ¿no? 0,78% equivalente, un strip ratio bajo, y como has dicho, ¿no? En Chile no están las montañas, solo está a Ujú. 20 kilómetros del mar, lo que lo hace, ¿no? Lo que dice, sostenible y mucho más fácil en términos económicos, ¿no? Y quiero
ahora vamos a ir en diferentes puntos donde quiero que de alguna forma des un poco tu punto de vista, ¿no? Pero en la presentación una de las cosas que resaltáis es que la mayor parte es óxido de cobre en lugar de sulfito de cobre o sulfitos de cobre. Entonces, como también es un programa educacional que estamos haciendo y tengo la suerte de hablar con el geólogo, dime, ¿cuáles son las ventajas, ¿no?, de tener el óxido en lugar del sulfito a la hora de minar? Mira, cuando tú vas a producir el producto comercial de Marimaca, Ujú. que es El cátodo. directamente la producción de un cátodo de cobre, Ujú, para llegar al cátodo de cobre, lo que haces tú básicamente es tomar la roca, el mineral de cobre en una mena de óxido está en forma de óxidos de cobre. ujú. Básicamente los óxidos son la ventaja metalúrgica que tienes, que son solubles en ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces lo que tú haces es tomar la roca, sacarla de la mina, Ujú, hacerle un chancado, que no es un chancado fino, ujú. sino generalmente puede ser un chancado idealmente de unas 2, entre 2 y 3 pulgadas, que no es mucho, que se llega mediante un chancado primario, secundario, normal. Eh, Tú ese material chancado lo pones en pilas, lo apilas y le pones básicamente sobre la pila aspersores, que son muy parecidos a los de los regadíos que tú ves en los regadíos de jardines, Sí. y esos aspersores lo que hacen es regar la pila con esta solución de agua y ácido sulfúrico. Mm, Y luego dejas que la química trabaje tranquilamente, que la solución escurra a través de la pila, a través de la roca molida, mm. vaya sacando el cobre, la solución de la roca, luego tomas la solución enriquecida en cobre, la haces pasar por unos procesos electroquímicos Sí, y pero básicamente luego, depositas el cobre en cátodos. pero si Ujú. tienes el sulfito, ¿ya A, simplemente lo difere- disuelves o...? no, a diferencia Ajá. la gran diferencia, bueno, ¿cuáles son las ventajas del proceso este de extracción de cobre por lixiviación o lixiviación y Ujú. electroobtención, que se llama la producción de cátodo? La ventaja que tiene es que tú no tienes una molienda fina, Ajá. básicamente, que tú no Vale. necesitas tanta energía para moler a 10 malla o menos, muy fino para que ese material lo pueda flotar, que es lo que necesitan los sulfuros. Muy bien. Y lo otro es que no tienes que después tener grandes espacios para depositar residuos, relaves, que son los residuos que quedan después de que hiciste el proceso. En- el- para, para hacer la misma comparación, el proceso de obtención de un producto comercial de los sulfuros, si Ujú, tú no estás llegando a fundir, que en realidad el producto final una barra de cobre, ujú, eh, lo que se hace normalmente es que tú mueles la roca muy fina, ujú. y para eso necesitas mucha energía, o sea, te necesitas Sí, pasar del molino secundario al molino terciario, sacar un producto muy fino, ese producto muy fino mezclarlo con mucha agua, te necesitas grandes cantidades de agua, y ponerle algunos aditivos para poder flotar los sulfuros, muy separar bien. los sulfuros, que son más pesados, del Sí. resto de la roca y concentrar, y ese concentrado es lo que tu producto que después embarcas y vendes. Pero eso, por un lado, consume mucha energía, Ah, consume mucho menos mucha agua, sostenible. va Mm, dejando mucho rastro de todo ujú. tipo, produce mucho impacto areal porque tienes que tener estos famosos tranques de relaves, que son, Muy bien. si no los manejas bien, suelen ser bastante peligrosos en algunos casos. Claro. Entonces, definitivamente el ideal es que pudieras producir siempre cobre por Óxido. lixiviación. Claro, claro, Muy eso es bien. como el sueño, tanto en materia ambiental, en materia de sostenibilidad, como también en materia Económica. de económica, por supuesto. Ujú. Perfecto. En vuestra presentación, ¿no?, ponéis que en el PEA indicáis que tenéis pues 70 más o menos, ¿no?, millones de toneladas de cobre en recursos medidos y indicados, 43 como infrarridos, pero evidentemente el PEA es del 2018, ha llovido muchísimo desde eso. Además, tenéis bastantes satélites, ¿no?, con características parecidas, no solo tenéis la parte central. Entonces, ¿podrías decir aproximadamente en temas de recursos o posibles futuras reservas del proyecto que vais a tener? ¿Vale? ¿Por cuánto cuenta el central y por cuánto cuentan los satélites?
Eh, claro, mira, voy a referirme en temas de clasificación siempre a recursos, ¿ah? Ujú. Porque reservas requiere algunas condiciones económicas Diferente, está finales ya, claro. claro. Entonces, hablando en términos de recursos, em, la definición del recurso del PEA considera una ley de corte definida en base a- a ciertos parámetros económicos. La ley Ujú. de corte para el PEA fue de casi cercana a 0,2% para un precio del cobre de $3.15 por libra. Ujú. Esas son básicamente las condiciones. Hoy en día, solo con el mero efecto de tú tener un precio del cobre que probablemente va a ser más alto que 3.15 a futuro, Sí, probablemente sí, sí. probablemente. Y además, como en ese tiempo nosotros tuvimos que hacer ciertas presunciones respecto de la recuperación metalúrgica más bajas, Ujú. ahora ya tenemos la batería de pruebas metalúrgicas mucho más avanzada y podemos apuntar a que la recuperación va a ser bastante mejor que la que habíamos supuesto en el PEA. Solo con esas dos variantes, mayor recuperación, que es mayor contenido de cobre fino al final, y mayor precio, eso mejora definitivamente el nivel de recursos del proyecto en sí. O sea, Ujú. si no tuviéramos ninguna, claro, si no hubiéramos tenido ningún resultado adicional de exploraciones, si no hiciéramos que ser el recurso, solamente hablando de lo que conocíamos a la altura del PEA, ya hay probablemente el proyecto va a ser más Porque grande solo por eso. con un precio parecido al actual, o puedes poner un poco más bajo, ¿cuál sería ahora el corte, el grado de Con corte? bueno, podría ser 0,15, por ejemplo. Oh, muy Entonces, gran bajo, ¿eh? parte Muy de lo bien. que tú tenías, claro, de lo que tú tenías puesto como ROM, como Sí. material para hacer un run of mine de lixiviación, pasa Mm. definitivamente a ser HIP, Ajá, ajá, ajá. para pasar a la pila y tener mayor rendimiento. Entonces hay un trade-off ahí de materiales, básicamente. Y, y eso hace que el recurso, que lo que antes no clasificaba como recurso minable, porque estar bajo la ley de corte, pasa a estar sobre la ley de Claro. corte. Es un aumento de recursos, per se. Pero aparte de eso, nosotros con los trabajos de exploración que hemos hecho el año pasado, y las nuevas interpretaciones que tenemos del depósito y los descubrimientos del entorno, pensamos que el cuerpo ha crecido, sobre todo en profundidad, porque debajo Ajá. de los óxidos encontramos materiales mixtos y lo que se llama sulfuro secundario, que tienen la gran ventaja de que bajo las condiciones metalúrgicas que tenemos haciendo unas pequeñas variantes, se puede lixiviar también. Muy bien. O sea, pues se puede sacar cobre de ahí, de los mixtos, que son mixtos de sulfuros secundarios y óxidos de cobre, y de los sulfuros secundarios propiamente tales. Entonces ahí nosotros incluso publicamos que teníamos un potencial, ese proyecto le llamamos MAMIX, que significa Ujú. Marimaca Mixtos. Sí. Y ahí podríamos agregar del orden de unos 40 o 50 millones de toneladas adicionales Ujú. al proyecto. Aparte de eso tiene extensiones porque el cuerpo no estaba cerrado hacia el norte y hacia el sur. Y además están los satélites. Y al final, si tú sumas los satélites, que están a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del cuerpo principal en este momento, eso podría agregar en total, si tú sumas todo, incluyendo la extensión MAMIX, más los satélites, Ujú. más todo, podrías agregar entre 100 millones o 150 millones adicionales de recursos al proyecto. Y con Muy eso bien. ya cambiar obviamente el perfil. Claro, claro. Ujú. Para mí, y gracias un poco a lo que hemos discutido, ¿no? Del cut-off grade que tenéis ahora, pues realmente lo próximo que voy a decir se reduce, ¿no? Un poco el concern que de alguna forma o el riesgo que veía. Porque muy bien, tenéis 5 años al 0,78%, lo que es perfecto. Después de estos 5 años, pues bueno, puede decrecer un poco, pero si miras de alguna forma los drillings, ¿no? De los satélites, estáis en un grado de 0,3, 0,4, lo que sí que me parecía pues un poco más, bueno, digamos no tan bueno, ¿no? Como, como 0,70 y pico. Y claro, me preguntaba qué impacto, ¿no? Tenía ese decrecimiento de grado en las economics del proyecto. También me pregunto de alguna forma si hay posibilidades o vosotros creéis que se puede llegar a incrementar el grado de los satélites
o no, o creéis que, bueno, pues el grado es más o menos el 0,3, pero como dices que el cut-off grade pues será más o menos al entorno 0,15, 0,20, pues sigue siendo económico y pues para adelante que ya está bien. Sí, mira, el Marimaca es como cuerpo de mineral es bastante clásico en el sentido que tiene un núcleo de alta ley, que es Ujú, a lo que tú te refieres, donde la ley se aproxima a 0,8, pues, ujú, entre 0,7 y 0,8, y tiene un borde de más baja ley. Ahora, ese ujú. borde de más baja ley no es punto 2, digamos, que está entre punto 3 y punto 4. Entonces, como tú bien dices, naturalmente todos los algoritmos que se usan para simular la minería en estos casos, es un algoritmo económico y lo que hace es buscar las mejores leyes al principio, porque lo que busca es tratar de pagar la inversión. Claro. Entonces, cuando tú produces en este caso, la ventaja que tiene, voy a tratar de ser un poquito educativo en este aspecto Sí, también, sí, en el, perfecto, en el perfecto. sentido que, en el sentido que, como tú dices, los primeros 5 años el proyecto está produciendo con leyes alrededor de punto 8. Lo que pasa en ese periodo es que al año y medio o a los 2 años tú ya pagaste la inversión, que sin inflación, vista hace 2 años atrás, eran 285 millones de dólares. ¿Ya? Tú en ese periodo ya pagaste la inversión y de ahí para adelante ya no tienes un peso más que pagarle ni a los bancos ni a nadie de los que te prestaron plata Sí, y sí, sí, y tienes un margen de ganancia mucho más grande. Entonces en claro. ese momento, claro, si tienes 0,8 ganas mucha plata, pero si tienes 0,3 o 0,4 también sigues ganando plata. Digamos. No es como una disminución dramática, Claro. porque todo eso tú lo vas ajustando en el perfil de producción de caja que tiene el proyecto o la entrada de operación que va teniendo el proyecto a lo largo de la vida de la mina. Ujú. Entonces, el hecho de que tú tengas esos primeros años es muy bueno para el perfil económico, tú pagas la inversión y de ahí para adelante ya no tienes más inversión que pagar y pasas a controlar tú derechamente tu operación en base a las variables, más que nada variables mineras, la recuperación, Muy las bien. leyes, etcétera. Entonces, eh, aunque tu ley baje para los años siguientes, tú ya tienes pagado todo y ese mineral. Muy bien, pues aprovechando un poco tu respuesta, has dicho más o menos que el coste sería aproximadamente 285 millones de dólares, aunque evidentemente has puesto el punto en la inflación, ¿no? Que está un poco desmadrada últimamente. ¿Cuánto crees, ¿no? Con la inflación, si nos podrías decir un número aproximado, va a incrementar, ¿no? El coste debido a la inflación. Mira, nosotros no tenemos una estimación muy precisa, no hemos evaluado de nuevo todos los números que estaba contenido en el PEA, en el Estudio Económico Vea. Preliminar, pero eh, lo que indica un cálculo razonable, atendiendo cómo nosotros sabemos que han aumentado los costos que inciden directamente en el CAPEX del proyecto, debería estar Mm. actualmente en el orden de los 320 millones de dólares, subir de los 285 a unos 320 millones aproximadamente, atendiendo a la inflación. Ujú. Perfecto, perfecto. Entonces, creo que el strip ratio, ¿no? Es una de las grandes ventajas de este proyecto, ¿no? Básicamente es increíblemente alto en el depósito principal. Pero me pregunto si con los satélites que tienen un grado inferior va a tener algún tipo de impacto en el strip ratio. Eh, Mira, el proyecto, una de las grandes ventajas que tiene es que por el hecho del cuerpo estar aflorando en superficie, pero Ujú. además por la disposición geométrica del cuerpo, por la particularidad de la posición del cuerpo en relación a la topografía, eh, la razón estéril mineral de todo el proyecto está muy cerca de uno o ligeramente inferior a uno. Es cierto que los primeros años, obviamente, cuando vas a buscar las zonas de mayor ley, esa razón estéril eh, mineral podría ser un poco más alta, pero lo que pasa es que a la larga tú lo que estás considerando estéril no es estéril, es baja ley. Entonces lo que tú haces es
es sacar lo que tienes que sacar. Por supuesto que el alta ley llevarlo a la pila correspondiente en los primeros años y extraer el cobre, pero el resto no lo botas, digamos, lo vas estoqueando y eso después lo vas a procesar igual. Entonces, a la Mm. larga, el strip ratio no es un factor para el proyecto ni durante los primeros años ni durante toda la vida del proyecto. Y más aún, si se registra efectivamente cambios de parámetros, aumentos del precio del cobre y por ende baja de la ley de corte, aún más la ley estéril, la razón de estéril mineral va a ser aún más baja. Entonces, Mm. eh, Sí, ujú. pero me refiero, como has dicho, ¿no? El strip ratio básicamente en el depósito principal es casi 1 a 1, o sea, es casi todo lo que sacáis es básicamente producto bueno. Y yo supongo que una parte es porque el depósito está arriba y tenéis, pues bueno, casi un 0,8% equivalente, ¿no? De cobre. Pero en los satélites, que es 0,3, 0,4, ya sé que vuestro cut-off grade puede ser 0,15, como has dicho, pero ¿tiene allí un impacto en el strip ratio o sigue siendo tan alto, ¿no? Bueno, todos los otros cuerpos no los conocemos exactamente hasta ahora. Tenemos la Vale, información solamente de los vale, sondajes descubridores. No te vale. podría decir exactamente cómo va a ser el desarrollo minero de cada uno de los satélites en este momento. De los Ujú. depósitos. Muy bien, muy bien. Ah, entonces, y ya sé que hemos hablado un poco de eso, pero quiero poner énfasis también porque la gran ventaja del proyecto, como has dicho, es que tiene en términos de CAPEX y OPEX, ¿no? No está en la cordillera, sino está cerca del mar y hay alguna infraestructura, hay electricidad cerca, el agua la cogeréis del mar. Si quieres, explícanos un poquito, al menos los puntos, ¿no? Pero a la gente le queda muy claro cuáles son las grandes ventajas en temas de CAPEX y OPEX del proyecto. Mira, Amadeus, déjame para hacer yo creo más clara la respuesta a las personas que están escuchando, déjame hacer una comparación. Eh, Cuando tú desarrollas un proyecto que esté en este momento en Chile a más de 100, 150 o 200 kilómetros de la costa, a alturas superiores a 2.000, 3.000, incluso 4.000 o incluso sobre 4.500 metros de altura, como algunos proyectos que se están Ujú. mirando en este momento. Eh, Eso trae consigo una serie de temas desde el punto de vista de inversión al momento de considerar los CAPEX, porque ya hay una serie de regulaciones respecto del uso de las aguas, por ejemplo. Hay una serie de limitaciones Claro. respecto de temas ambientales, en la alta cordillera, el tema de manejo de los glaciares. eh, en general adolecen de mucha falta de infraestructura. Entonces, estos proyectos son los proyectos que entran en la categoría de los proyectos billonarios. Es decir, no hay un proyecto de ese que te cueste menos de 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 millones de dólares ponerlos en marcha para producir 150.000 toneladas de cobre, sobre 100.000 toneladas de cobre. En comparación con eso, llevado al otro lado, Marimaca está exactamente, si tú lo lleváramos a un extremo, está casi al lado de la costa. De hecho, nosotros vemos la costa desde el proyecto y nos Mm. demoramos desde Mejillones 20 o 30 minutos en llegar al área del proyecto. Entonces, en Mejillones eh, en Mejillones se produce energía porque hay una serie de plantas termoeléctricas. Entonces, la energía, el tendido de las líneas, nosotros podemos captarla a no más de 5 kilómetros de donde está el proyecto. El agua va a ser agua de mar, por ende, está a lo que está distante el proyecto de la costa, que son unos 25 kilómetros, 20, 25 kilómetros. Eh, eh, no va a tener, por ejemplo, un detalle que es muy importante, no va a tener campamentos. Tú para tener un proyecto lejos Claro, de cualquier ciudad, tienes que tener un campamento y todas las facilidades que implica tener un campamento, que es prácticamente desarrollar una hotelería especial para atender, no sé, 1.500 personas y cosas de ese tipo. Entonces, todo eso son impactos en el CAPEX. En el caso nuestro, las personas van a ir a trabajar por el día desde Mejillones o desde claro. Antofagasta. Entonces,
con el consecuente beneficio para sus vidas, por supuesto, para su calidad de vida y para el proyecto. Entonces, eh, comparado, si tú comparas ambas cosas, naturalmente el proyecto tiene demasiadas ventajas. Por eso es que a mucha gente le suena la inversión demasiado baja. O sea, nosotros normalmente cuando presentamos el proyecto, una de las cosas que asombra es la cifra. O sea, nosotros para poner Claro, en el mercado el orden de 40 o 50 mil toneladas, en este momento la inversión eh, con inflación podría ser ligeramente superior a 300 millones, pero cualquier número inferior a 1.000 millones en este momento asombra, porque el mercado está acostumbrado, la industria está acostumbrada a al esa desarrollo de cifra. proyectos billonarios. Ujú. Claro. Claro. En este contexto, ¿no? De CAPEX, he visto que habéis vendido el molinillo de extracción con solvente y electrodisposición, que es el 1000 SXW, que comprasteis en 2017. ¿Cuál es la idea detrás de vender este molino y qué impacto va a tener en el CAPEX? Sí, mira, se trata de una planta de electroobtención de cobre que se llama IVAN, Ujú. que nosotros adquirimos cuando el proyecto aún se perfilaba como para un proyecto de un tamaño máximo de 10.000 toneladas de cobre anuales, cátodo, que esa es la capacidad de la planta IVAN. Y incluso en base a la planta IVAN fue que desarrollamos con una expansión. Fue el proyecto que desarrollamos para la primera parte donde completamos la factibilidad, la primera mitad. Pero naturalmente con el crecimiento del cuerpo y las expectativas del cuerpo mineralizado, de los recursos, y la posibilidad de que eso llegara a 40, 50 mil o 60 mil toneladas de cobre, ya no tiene sentido tener IVAN. No, IVAN, la capacidad de IVAN de 10.000 no, y la antigüedad de la planta, etcétera, ya no resiste una expansión razonable para llegar a 40.000. Entonces, lejos más, mejor desde la perspectiva del proyecto, eh, simplemente hacer un proyecto standalone y hacer la inversión en construir la planta, porque como ves la relación del coste de hacerlo no es tan grande. Entonces, Claro. entonces en ese momento Iván, la planta Iván, sin tener un proyecto específico, sin ponerla en producción, porque de hecho Iván fue paralizada por no tener más recursos mineros. Entonces nosotros no estábamos interesados en nada Ujú. minero, sino solamente en la planta. Entonces, al dejar de tener interés desde ese punto de vista para la empresa, se decidió simplemente venderla porque era muy caro. La tuvimos, imagínate, todo el tiempo, desde el 2017, a un costo bastante alto de mantención al año, restando esos Claro. fondos de poder gastar en exploración, en desarrollo de nuestro propio proyecto. Entonces llegó el momento que era necesario venderla. Y la razón que se vendió Venderla. fundamentalmente fue por eso. Entonces, ya que la habéis vendido, ¿no? Y se os ha quedado pequeña, una de las preguntas es ¿qué tipo de operación estáis pensando llevar a cabo, ¿no? Para mí habría como dos tipos, ¿no? Primero sería o bien una operación a 12 años con una 1000 potente, ¿no? Para minar tanto el MOD, el MagMix y todos los satélites pequeños, ¿no? O bien una más pequeña para simplemente minar, digamos, el mod, Mamix y puede alguna zona de high grade para algún tipo de operación de 10 años, ¿no? ¿Cuál es un poco lo que vosotros pensáis llevar a cabo? Mira, como hemos comentado y tú has anotado bastante bien, hasta ahora todo lo que nosotros tenemos como base para nuestra revisión del proyecto es el PEA del año 2020. Y para Ujú. ese PEA, el recurso, dadas las condiciones económicas del momento, que yo ya te expliqué antes, de precio, etcétera, de recuperación, nos daba bastante bien para 40.000 toneladas durante unos 12 años, porque el recurso que se podía explotar bajo esas condiciones era alrededor de 600.000 toneladas de cobre fino, lo que Ujú. permitía diseñar una planta con una capacidad de 40.000. Eh, Hasta ahora está fundamentado en materia de estudio y eso es lo que está puesto sobre la mesa. Ahora, el cambio puede ser, como tú también mencionas, lo que va a pasar en el caso de que efectivamente Mamix
los otros proyectos, la expansión del mismo cuerpo mineralizado, lleguen a aumentar los recursos. Y Sí, además, lo que te expliqué respecto al cambio de los parámetros, el aumento de la recuperación, las mejoras, etcétera, naturales que hemos tenido claro. por los estudios hechos después del PEA. Todo eso parece indicar que el proyecto va a tener más recursos mineros para explotar, incluyendo después, por supuesto, lo que se anexen los satélites en la parte futura. Ujú. Si eso va bien y el recurso se puede expandir y todas las condiciones se dan, es probable que el estudio de factibilidad que estemos terminando este año, en la segunda mitad del año, permita tener un proyecto que tenga o una vida más extensa, porque eso ahí ya depende de las decisiones económicas. O sea, tú puedes extender la vida Ujú. de un Claro. proyecto produciendo las mismas 40.000 a 15 años o algo así. O lo que es más propio en estos casos, que es aumentar la producción, escalarla a 50.000 eventualmente, o si es posible y los recursos dan a 60.000, y mantener una vida razonable del proyecto entre 12 y 15 años con un aumento de producción de ese tipo, de Perfecto, 50.000 perfecto. toneladas. Ujú. Que- Creo que queda claro, ¿no? Las dos Ujú. opciones y de alguna forma tu preferencia. Am, en la presentación de la compañía ponéis especial énfasis, y tú también lo has hecho al inicio del programa, de que este cobre que estáis produciendo es un cobre verde, ¿no? Am, Me gustaría que nos dieras, ¿no? Los puntos de por qué, ¿no? El cobre de Marimaca es verde y cuáles son las ventajas. Bueno, yo mencioné antes que Marimaca va a producir cátodos de cobre y no concentrados de cobre, Ujú. cuando te di la respuesta respecto de una Sí, diferencia y sí, otra. sí, perdón. No he hablado en No, propiedad, no, no te perdón. preocupes, pero está bien recordarlo porque es muy importante. O Sí, sea, sí, sí, es, sí, es valor añadido, está está en el claro. centro, claro, de la razón del por qué Marimaca es un proyecto de futuro. O sea, no es de futuro, digamos, es de presente en este Sí. momento. Y encaja típicamente en lo que requiere el mercado y lo que todo el mundo está hablando respecto del criterio óptimo de Ujú. sustentabilidad de un proyecto minero en estos días. Es decir, muy bajas emisiones por toda la parte del proceso. Las emisiones de carbono, por ejemplo, comparado con sacar un producto de concentrado de cobre que requiere después ir a refinación y fundición, con todo el gasto, el consumo energético que eso implica, tiene una producción de carbono muy, muy alta. Entonces, en general, una operación de electroobtención de partida está en promedio, en general, reduce la emisión de carbono en cerca de un 38%, por ejemplo. Eh, Muy bien. y por otra parte, también el proyecto donde está ubicado, en una de las zonas de mayor radiación de solar. Entonces, las posibilidades de que el proyecto en un momento dado se abastezca de energía de fuentes no contaminantes y Solar. solares es muy grande. Entonces, con eso ya, Es algo que estáis valorando, pues poner por placas supuesto, para eso, abastecer la energía o también directamente hacer un contrato de obtención de energía de una de las varias y grandes plantas solares que se están construyendo, que se han construido ya o se están por construir en Muy los bien, alrededores, muy cerca. Ujú. muy bien, muy bien. Entonces, me gustaría ahora, si alguien de nuestros oyentes invirtiera hoy en Marimaca, ¿qué pueda esperar en términos de resultados o objetivos conseguidos en el próximo año? Eh, Mira, nosotros este año vamos definitivamente a completar el estudio de factibilidad. Con la Ujú. factibilidad, tú evidentemente que lo que ganas es reducir el riesgo de todas las variables que están comprometidas en el proyecto, empezando por el recurso. En este momento el recurso está en un 50% en la categoría inferido. Eh, Ujú. entonces, la idea es, con la nueva campaña de sondaje, dejar el recurso, la categoría del recurso completo, lo máximo posible, incluyendo las extensiones en profundidad. O sea, la mayor parte del recurso en la categoría medio indicado.
Con eso ya Muy bien. reduces el principal riesgo del El proyecto, riesgo. que es el recurso. Luego hay muchos otros temas que nosotros ya hemos avanzado casi al estudio al nivel de la prefactibilidad, sobre todo la metalurgia, es el segundo tema en la escala donde hay más riesgo, ¿cierto? Sí. Eh, Luego, entonces, con el hecho de terminar este estudio de factibilidad este año, nosotros esperamos que eso es lo que, o sea, en definitiva va a permitir darle un Sí. valor, ¿cierto? Un Un valor al valor. Está proyecto claro. a la fecha, con todos los considerandos que correspondan. Para eso, nosotros vamos a hacer una campaña, estamos ya empezando, de hecho, estamos avanzando bastante en la campaña de 30.000 metros de sondaje. Ujú. ¿Y tenéis el dinero para hacer todo esto este Mira, año? nosotros terminamos el año pasado con una caja de cerca de 27 millones de dólares. Y la campaña en que estamos involucrados ahora parte de eso, la hacemos y aún nos queda dinero. Así que estamos Perfecto. bien fundados en To- respecto a caja todavía. Ujú. Perfecto. No, no, creo que es muy importante, ¿no? Llegar a estos objetivos, que realmente feasibilidad, pues es un objetivo primordial, ¿no? De concreción, de reducción de riesgos y sin que se tenga que hacer ningún tipo de ampliación o deuda, creo que es algo muy, muy importante por si alguien piensa en entrar ahora, cuando realmente a un año vista va a incrementar significativamente el valor de la Ujú. compañía. Am, entonces, ahora vamos a hablar un poco del equipo. ¿Podrías resaltar un poco el equipo o alguien que tú, o los más importantes, ¿no? Que quieras destacar como para llevar este proyecto a término? Amadeus, la compañía es una, bueno, como buena compañía junior, es una compañía que no tiene mucho personal, es una compañía Ujú. muy efectiva desde el punto de vista de la cantidad de personal que está involucrada. El, eh, en términos y pensando en los inversionistas que pueden estar escuchando, también que tiene que ver un tema con la confianza, el equipo de terreno, el equipo que está llevando adelante el proyecto, bueno, básicamente es el mismo equipo que ha participado desde el descubrimiento y lo ha podido seguir en todas sus etapas. La ventaja del equipo es que el equipo tiene experiencia en este tipo de proyectos, tanto en la exploración primaria, el descubrimiento, como en esta etapa que es muy importante, porque en estas etapas, sobre todo en las etapas cuando tú ya entras a hacer estimaciones de recursos, cada vez con más información, con más detalle, tú requieres, por un lado, manejo de mucha cantidad de información, utilización de esa información para ir produciendo modelos geológicos, de calidad de roca, etcétera, una serie de factores que son los inputs después para hacer los modelos de minado, desarrollo minero. Eh, el equipo que está en este momento del proyecto es afortunadamente un equipo que ha participado en este tipo de proyectos por varios años. Eh, Paola Kovacic es la gerente de exploración y ella tiene Ujú. una experiencia previa de varios años en Codelco, en las exploraciones de Codelco, participando y dirigiendo proyectos de este tipo, con miles de metros de sondaje eh, y generando al final modelos geológicos, recursos, estudios económicos de distintos tipos. Entonces, la experiencia de Paola es muy importante en la parte para llevar el proyecto adelante. Y a eso se suma todo el apoyo que le brindo por parte mía. Nosotros trabajamos muy en conjunto. En realidad, somos dos, en este momento somos tres los geólogos que pertenecemos a la compañía y con ella llevamos el proyecto entre los dos. De hecho, nos turnamos, una Muy bien. semana ella en el sitio, otra semana yo. Lo estamos llevando, Genial. los modelos y todos los construimos en conjunto, todos los pasos que se Mm. van dando. Eh, y bueno, yo, por parte mía, yo, como te expliqué al principio cuando me presenté, tengo Sí. muchos años trabajando
Muchísimo, trabajando en exploración con afortunadamente varios éxitos y varios Y, proyectos de este tipo. y el CEO, ¿nos podrías Mira, hablar del director? por supuesto que el team ejecutivo es extremadamente importante. El CEO es Hayden Locke. Hayden tiene una amplia experiencia también, habiendo dirigido equipos ejecutivos de minería, pero Ujú. también en inversiones y sobre todo en finanzas corporativas. Entonces, como para el nivel de SEO, él tiene una experiencia muy amplia y muy relevante. Y eso también se extiende a la área legal. Nosotros tenemos una consejera legal que se llama Laura Rich, y tenemos la Ujú. CFO, que es Petra Decker, que también tiene mucha experiencia en el manejo financiero de empresas junior, especialmente en Canadá. Muy bien. Y a eso se suma el directorio. Nosotros tenemos un directorio bastante idóneo, no solo representado por supuesto, por los accionistas principales, pero, por ejemplo, solo para citarte un ejemplo, entre los directores independientes está Clive Newell. Clive fue el hombre Ujú. detrás de First Quantum, por ejemplo. Sí, Él dio el origen y llevó, de hecho, se retiró hace muy poco tiempo de, de First Quantum, de claro. First Quantum. Entonces, como ves, es Muy bien. una compañía que tiene yo creo que tiene Muy buena un experiencia. team tanto operativo como ejecutivo y de directores de muy buen nivel. Ujú. Sólido. Muy bien. ¿Qué porcentaje aproximado, ¿no? tenéis los directores y el management de la compañía? Mira, en un escenario donde la compañía tiene dos accionistas principales que tienen la mayor parte de las acciones, son Greenstone y Tembo, Mm. son dos fondos de inversión ingleses, tienen más del Sí, 60% de las acciones. Los, eh, los ejecutivos y los directores independientes tienen aproximadamente un 2% de las acciones de la compañía. vale. Pasamos ahora a hablar un poco del país, ¿no? Chile tiene un nuevo gobierno, o al menos un nuevo presidente, Ujú. ¿no? ¿Cómo será el gobierno de Boric con la industria minera? Ah, no es fácil la respuesta porque uno podría decir cómo será, cómo puede ser o ¿O cómo cómo yo tiene quiero que pinta? sea. Pero fíjate que, mira, o sea, si vamos al detalle, en el programa de gobierno Mm, de Gabriel Boric no tenía mucho detalle respecto a la minería. A decir más con datos, con información, si tú revisas los programas de mm, todos los candidatos a presidente de la ujú. pasada elección, había muy poca cita respecto a minería, porque Chile es un país minero que vive de espaldas a la minería. Yo creo que Chile es un país donde la minería se hace en el norte, muy pocas veces en el sur. Y por alguna razón, y eso probablemente venga desde la historia misma, los mineros Ujú. preferían ir a hacer sus fortunas en el norte, pero las gastaban en el sur. O sea, por ejemplo, la historia de Chañarcillo, de donde salen una buena parte de las familias, si tú ves los apellidos en Chile, las familias que tienen cosas y que Sí. han crecido como en materias de negocio y comercio, todos hicieron su plata en Chañarcillo de alguna forma en los 1800. Pero todos después se compraron fundos y terrenos, etcétera, en la zona central o en el Del sur. sur. Entonces, esa dualidad hace Mm, que la minería en el ámbito político propiamente tal, no, yo diría que no tiene una buena relación. O sea, o no es que no tenga una buena relación, sino que simplemente no existe casi una relación. ¿Eh? Es claro. como que va a llegar la plata a través de la minería y esa va a servir para lo que sea, en planes de crecimiento del país y todo. Pero Mm, pensamiento real respecto de las necesidades que tiene la minería para su crecimiento no se ve, por lo menos no se vio en los planes de gobierno. Entonces, si tú me dices qué va a mm, hacer respecto a la minería, ya en mi primera respuesta te diría, no lo tengo claro, porque no había ninguna medida en el programa de gobierno ujú. de ningún candidato, no solamente del presidente Boris. Pero sí,
lo que hay es que tú encuentras temas que van a vinculados con minería, por ejemplo, en los cambios de los regímenes impositivos, y ahí aparece el royalty. Exacto. Ahí Sí, empiezas tú a atacar estos temas. Entonces, cuando la gente habla de minería, programa de gobierno, impuestos, royalty. Esa es como la derivada, exacto, pero, por ejemplo, nadie dice va a crecer la minería porque se va a no, cambiar tal o cual ley, porque se va a favorecer, qué sé yo, la exploración, bajando los impuestos, fomentando, fomento, por ejemplo, fomento, no hay nada, derechamente, no hay. no hay nada. No, yo un poco con lo que dices, ¿no? De impuestos y regalías, yo he escuchado que, pues bueno, van a incrementar, pero sobre todo en las productoras grandes. Entonces, yo me pregunto si en un proyecto tipo Marimaca, que sería pues medio, va a ser target, ¿no? Para este incremento del gravamen fiscal o puede que debido al tamaño pues lo evite, ¿no? Mira, había una ley respecto de royalty que fue presentada en el periodo del gobierno anterior y que estaba siendo revisada por el Senado, pero que no ha progresado mucho no progresó mucho en el Senado. Eh, Era bastante complicada la ley, bien confusa en la manera como estaba presentada. Eh, entonces, me da la impresión de que obviamente el gobierno, dentro de su actual, digamos, dentro de su plan y sobre todo de su plan de recaudación de impuestos, indudablemente va a considerar algún tipo de royalty. Más no me atrevería a decirte si eso va a afectar por parejo a grandes o pequeñas compañías, Ah, si va a ser un royalty basado en las ventas, si va a ser como el que está vigente ahora, porque ahora hay un royalty efectivamente, que sí ujú. discrimina entre empresas grandes y empresas más medianas, Y pequeñas. Claro. pequeñas. Eh, que está basado básicamente en el margen de caja Mm. operativo. Eh, pero no, Amadeus, o sea, yo creo que no Sí, hay, no hay claro, nada claro, claro en claro. este momento para decir qué pasa. Lo que sí, nosotros asistimos a la semana SESCO, que es una semana importante donde concurre gente de minería en Chile, se hace todos los años. Y ahí habló la Mm. ministra de Minería, la nueva ministra de Minería, y ella se encargó de dejar en claro a todos los que estábamos ahí, por ejemplo, sobre todo que que el régimen impositivo realmente se va a cambiar, pero la idea es que sea competitivo para que busque facilitar la inversión Perfecto, privada. Eh, claro. y nosotros también, por supuesto, eso es lo que más esperamos de respecto a los impuestos. Pero también tú probablemente habrás escuchado que hay cosas que están circulando, porque una cosa tiene que ver con el gobierno y otra cosa tiene que ver con el cambio de la Constitución. Y la Constitución, sin que Ujú. sea nada que sea efectivo, que ya vaya a formar parte del texto, pero ha circulado mucho los pensamientos respecto de nacionalizaciones, privatizaciones, etcétera, esos conceptos. Pero por lo menos también en palabras de la ministra, ese tipo de cosas no están en el programa de gobierno, para nada, ni privatizaciones ni nacionalizaciones. Muy bien. No, desde Chile y podemos decir en Sudamérica en general, ¿no? Se ha habido un incremento de taxas, ha habido problemas con protestas, minas que se han parado. ¿Chile sigue siendo una jurisdicción top, digamos, de la minería como lo era años atrás? ¿O desde la opinión de un chileno esto ha cambiado un poco? Amadeus, mira, yo creo que para explicar esto siempre, nosotros en el 2019 tuvimos un estallido, lo que se llama el estallido social. Después Ajá, tuvimos COVID y todo lo que trajo eso para el mundo. Chile no bajó su producción minera. Chile no ha tenido ningún problema en las minas grandes. Las minas grandes no han tenido huelga. En el estallido no tuvieron tomas. No hubo nada que afectara dentro de todo el proceso de cambios de Chile y todo lo que se refiere a eso como el estallido social. Nada afectó a la minería en ningún caso. Ahora, como te digo, probablemente lo bueno de eso es que los chilenos ignoramos la minería, o vivimos de espalda a la minería, de tal manera que afortunadamente nadie se ha dado cuenta que
que si quisiera parar al país realmente lo que tiene que No, hacer es ya. parar la minería. La Eso minería. lo puedes borrar si quieres ahora. Pero, pero eso te dice que realmente el funcionamiento de la minería, el concepto del país, de respeto que tiene por su producción minera, Claro, hace que siga siendo una jurisdicción prime en ese sentido. O sea, Chile es un país que está muy consciente del valor de la minería para su crecimiento perfecto. y yo no veo, o sea, no necesariamente como chileno, sino si yo Sí, comparo, qué sé yo, las protestas que han habido en Perú. en países cercanos respecto de paralización de proyectos, incluso por Sí, 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 comunidades, sí, sí. por distintas razones, eso en Chile no ha ocurrido para nada. Y no hay ni Muy siquiera bien. sospecha que tú me podrías decir, no, en esta zona podría haber peligro de... No, en este momento hay conflictos sociales, hay conflictos en el país, pero en ninguno de ellos hay operaciones mineras que se puedan ver afectadas por este tipo de temas. Y por el lado de la institucionalidad, en Chile la institucionalidad funciona perfectamente. Ha habido una adaptación, sobre todo en los últimos años, a la nueva institucionalidad desde el punto de vista ambiental y eso se ha hecho bastante bien porque estando las reglas claras, obviamente todo funciona. Han habido casos, han habido incidentes que han ocurrido respecto de, por ejemplo, por decirte, el caso Dominga, que es un caso muy bullado, pero, o el caso Mm, Pascualama también respecto de paralización de proyectos por algunos temas, pero evidentemente que tras de ellos no es un tema de la institucionalidad, o sea, justamente la institucionalidad ha funcionado para que esos claro, proyectos, por razones, por distintos tipos de razones, no han podido ser puestos en marcha. Pero no es porque el país o porque la sociedad haya tenido una disposición contraria a la minería. Entonces, desde ese punto de vista, Chile se puede considerar todavía un país como una muy jurisdicción bien. muy importante Top. y muy consciente del valor minero y la gente yo te he hecho bromas con ese tipo, pero la gente, una parte del chileno es minera, es muy minera y es Claro, no solo minera, sino de muy alto nivel respecto al trabajo minero. muy bien. ¿Cómo, para finalizar ya, cómo es la relación de Marimaca con la comunidad? Mira, en Mejillones, que es la... Bueno, nosotros no tenemos, perdón, debería decirte primero que nosotros no tenemos ningún tipo de comunidades indígenas, nada, donde estamos no hay nada, no hay gente viviendo, Nada, no, nada. literalmente no hay nada. Eh, no hay, Hay no, cobre hay y nada solo, más. justamente Mateus, hay solo cobre. Eso es, pero no, o sea, no, fíjate que ni siquiera hay minería, la minería más cercana está a 50 kilómetros, unas compañías, unas empresas Mm, medianas, pequeños mineros circulan de vez en cuando por la zona. Eh, Nuestro lugar habitado más cerca es Mejillones. Mejillones está, como te he dicho, unos 25 kilómetros. Y ahí es un puerto, esencialmente el, el foco de su desarrollo está puesto en industria y en todo lo que tiene que ver con puerto y con pesca. Entonces, con trabajos relacionados con el mar. Entonces, ahí el proyecto no va a ocasionar ningún tipo de impacto. ningún Y, problema. y por ahora, exploraciones siempre se dice que es la cabeza de playa respecto de la instalación de un proyecto minero en comunidades. Y nosotros tenemos muy buenas Mm, relaciones con la gente de Mejillones, nosotros usamos las instalaciones, alojamos ahí en nuestra base de operaciones. Nosotros no hemos querido tener nada muy en el bien, sitio, sino que estamos insertos dentro de la comunidad. Claro, nosotros no tenemos mucha gente en este momento moviéndose, pero tomamos claro. servicios, etcétera. Hasta ahora hemos tenido muy buena relación con la gente en Mejillones. Pues muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. La verdad es que ha sido una charla muy, muy educativa y que hemos podido
aprender muchísimo sobre el proyecto de Marimaca y espero que así lo consideren los oyentes. Estaremos atentos a las novedades y espero poder charlar contigo más adelante cuando el proyecto avance un poquito más, a ver cuándo sale este Feasibility Study. Si quieres el último minuto para poder enviar un mensaje a la audiencia, te lo dejo para ti. Sí, bueno, Amadeus, agradecerte la posibilidad de conversar contigo. Ha sido una charla muy amena. Me he sentido muy bien conversando contigo. Espero haber sido lo suficientemente claro para las respuestas y que hayan llegado a la audiencia. En todo caso, nosotros siempre estamos disponibles para responder cualquier pregunta y por otro lado siempre está toda la información que nosotros vamos obteniendo como resultado es pública y está disponible en las redes. Reiterar el mensaje de lo que te dije de mi escala de proyectos. Hay proyectos no tan buenos y proyectos buenos, pero Marimaca sale de esa escala y es definitivamente un proyecto único por muchas razones. O sea, uno podría decir en este momento que hay proyectos únicos por su calidad, por su ley, etc. Pero Marimaca es una extraña combinación entre un muy buen proyecto desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista del recurso, la disposición, la naturaleza del mineral, etc. Pero por las condiciones de ubicación tiene una innumerable cantidad de ventajas que hacen que, por sobre todas las cosas, sea un proyecto que tú puedes desarrollar con una baja inversión, con bajo riesgo y sobre todo en muy poco tiempo. Y está en una jurisdicción minera prime a nivel internacional. Muchísimas gracias, Sergio. Ok, Amadeus, gracias a ti. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.